Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Elena? Buenos días. Buenos días. Bueno, hacemos como en los podcasts de la gente famosa que dicen, bueno, que cuando nos escuchéis, pues será buenas noches o sí, buenas tardes. cuando esto se emita, Cuando esto se ya, emita. bueno. Mira, Paloma Sil nos saluda. Hola, ¿y se nos oye bien, porfa? Eso es muy importante, porque hemos hecho muchas pruebas de sonido. Hoy hemos hecho 2 pruebas. 2 pruebas muy largas. Muy O sea, yo importantes. diría 2 sesiones. Y esto de ya muchas por curiosidad, pruebas. dice Paloma Sil que se nos escucha muy bien. ¿Y se Muy oye bien. un sonidito que voy a hacer ahora? Es un clic del ratón. O sea, si se oye no pasa nada, lo vais a oír todo el tiempo, pero es ya una curiosidad que tengo yo personal. ¿Y se nos oye al mismo volumen? Esa es otra curiosidad personal que tenemos. Eso es importante. Intentaremos que Elena no se vaya alejando poco a poco del No, yo no me alejo. del micrófono. Sí, el problema mío no es alejarme, es otro. Yo voy a hacer como en Operación Triunfo, que cantan con el Bueno, dice micrófono Paloma Sil que se oyen pegado. muy poco. Muy o sea, bajito. pero se oyen, no los clics. No, es que yo estoy obsesionada con los clics, pero bueno. Bueno, Elena, pues aprovecha para dar un clic cuando estemos pero hablando. es que no quiero, en fin, Pues bueno, no cuando pasa hablemos, nada. no esperes a que esté en silencio. Como ya está, si vas, o sea, lo que sea va a ser, con tal de que se nos oigan las voces. Y el mismo nivel, ¿cómo anda de voz? ¿Se oye Antonio más bajito? Hombre, un poco siempre, ¿no? Mira, está Ramón Asfil, que esta persona, hola Ramón Asfil, yo no sé si te conocemos en persona, pero si te conocemos en persona, yo no sé quién eres y la verdad que me gustaría saberlo porque está a veces. Nos sigue, bueno, nuestro seguidor. Voy a empezar que tenemos mucho que contar. Bueno, antes de las ondas, antes de que llueva, voy a felicitar el San Froilán, que hoy es día 5 de octubre y es San Froilán en Lugo y en León. Así que un besito a la gente de Lugo y a la gente de León. ¿Cuál era la santa, la patrona de Lugo? Pero no me hagas estas preguntas en directo. Pero Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Sí, no sé, eso. Nuestra Señora de los Ojos Grandes, creo. Bueno, que nada, que disfrutéis del día y de la semana y del pulpo. Y va a llover. Bueno, ¿dónde estás, Antonio? Que llueve muchísimo. Yo estoy en un bosque perdido, oscuro. ¿Y es de día, de noche? No sé, es tan oscuro y los árboles son tan altos. Ya lo mismo, no se sabe la hora. Bueno, pues yo estoy en Granada. Granada City. Sí, en Granada, porque sí, porque me apetecía. Ojalá estar en Granada ahora mismo. ¿Tú has estado en Granada? Sí, ¿verdad? Sí. Pues en Granada, yo estoy y quería como recalcar la ciudad de contrastes que es Granada. Yo estoy allí ahora mismo con la lluvia por eso. Porque cuando estás al sol en Granada es verano, pero te cambias de acera, te da la sombra y hace mucho frío. Sí. Entonces, pues me parece que eso lo hace una ciudad muy interesante y que, como decía Lorca, pues que es una ciudad con mucho duende. Aunque el poema de hoy no va a ser de Lorca, sí, que Granada tenía duende. No, con ese tono no. Pero bueno, aquí yo reversiono. Nada, pues aquí estamos, Elena y Antonio. Antonio ya es asiduo, lo cual está muy bien. Ponemos otra vez a Melody para que luego la inteligencia artificial nos quite el programa, ¿no? Bueno, ya te contaré una cosa. Miren, vamos a saludar al chat. Paloma Silv, Ramón Asfil, Jules Cook, hola, bienvenidas, bienvenidos. Y nada, que este mes hemos leído un libro, pues inmerso en un mundo muy inquietante y bueno, pues nada, ¿lo dices tú? Pues nada, este mes hemos leído Crisálida. De Fernando Navarro. Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos?
¿Con qué alas osó elevarse? ¿Qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón, ¿qué mano terrible? ¿Qué terribles pies? ¿Qué martillo? ¿Qué cadena? ¿En qué horno se templó tu cerebro? ¿En qué yunque? ¿Qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar? Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al cordero? ¿Fue quien te hizo? Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría? Bueno, qué bien. Menos mal que lees tú los poemas, Antonio, porque a mí me supondría un reto. Y a mí una tensión. Pues tú lo haces fenomenal. Bueno, este poema es un poema muy famoso. Sí. Está escrito por William Blake, que vivió entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y no solo era poeta, era artista. Entonces, pues también era pintor y está ilustrado por él también. Y pertenece a... William Blake publicó 2 poemarios que dialogan entre sí y que muchas veces aparecen juntos, que son Songs of Innocence, como cantos de inocencia, y Songs of Experience, donde está el del tigre, que sería algo así como cantos de experiencia. Y lo hemos elegido porque me parece que pone de una manera pues como muy vibrante, vibrante en la época en la que lo escribió, que es como finales del XVIII, principios del XIX. Un contraste entre el bien y el mal, la naturaleza dual de las cosas, el tigre y el cordero, el momento este que dice que se enciende en los bosques de la noche. No sé, me gustaba mucho en relación con el libro. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, y además como el tigre es uno de los protagonistas de este del libro. Sí, yo es que quería hablar un poquito, porque esto es una obsesión mía personal, pero bueno, la voy a contar. Yo estoy últimamente obsesionada en el ámbito literario y cinematográfico, con lo que yo llamo las perlas. Las perlas son... Ya te lo he contado esto a ti a lo mejor, ¿no? Sé, bueno, en el libro La joven de la perla, claro. El pintor Vermeer cuenta que el retrato de la muchacha con el pendiente de la perla y tal, muchas veces, sí, porque es una cosa que me persigue en la vida, pues la perla es necesaria pues para distraer al ojo, o sea, el cuadro sin la perla es esme. No es tan emocionante como el cuadro con la perla. Y la perla es eso, es un elemento que está ahí, que no es el protagonista, pero que tiene unos elementos que ayudan a impregnar todo de una atmósfera pues muy especial. Entonces, por ejemplo, ¿quién hace esto muy bien? Creo, pues David Lynch. Lo hace también. Sally Rooney no lo hace. Ya, pero porque es más racional Sally Rooney. Las perlas es una cosa más de sugerencia, yo creo. Pues David Lynch, lo que creo que hace David Lynch es que se pasa, que solo te pone perlas y se olvida de la muchacha de... no hay la joven de la perla, es como la perla se come a la muchacha. Pero bueno, David Lynch es como la perla, la sucesión de perlas llevada al extremo. Y últimamente ha coincidido que he leído 2 libros en los que me parece que el tigre actúa como una perla. En este un poco menos porque la presencia del tigre llega al final. Pero este verano leí Retrato de casada de Maggie O'Farrell y ese libro empieza más o menos en los primeros capítulos, no es spoiler, pero los primeros capítulos pues están allí en el castillo este de Florencia y tal, y había una habitación de fieras, o tenía el hombre unos sótanos, el que vivía allí, ¿cómo se llama? El señor que manda, que vivía allí, tenía unos sótanos donde llevaba animales exóticos
Y desde el principio te cuentan que hay un tigre, no todo el mundo lo ha visto, es un rumor, la niña se siente fascinada ante esta idea y ella necesita ver. En Retrato de casada es una tigresa, no es un tigre, pero bueno, lo pone ahí este elemento y ya como que te impregna. Y luego el tigre, la tigresa da igual en el argumento de la novela, pero ya estás tú ahí impregnada. Aparece al principio. Sí, llega a aparecer, o sea, sí que existe, la niña llega a verla. Pero luego ya, bueno, no desvelo lo que pasa, pero la tigresa ya no está. Pero ya se te queda ese pringue ya durante todo el libro. Entonces es fantástico. Y cuando leímos y también hablaban de un tigre, pues yo, entre que había leído Retrato de casada y me acordé también del poema y lo de la perla lo tengo muy presente, pues nada. Pues nada, me ha gustado. Lo has traído aquí, muy bien. Sí. Quería poner en valor esas cosas. Bueno, Borges amaba este poema, que no lo he dicho, el poema del tigre. Pero bueno, yo creo que Borges tiene siempre un tono menos vibrante y también un poco más, ¿no? Más cerebral, quizá. Sí, ¿cómo es lo del tigre de Borges? Sí, tiene un poema también, no te lo sé repetir. El tigre que se come a sí mismo. ¿Cómo es? No me acuerdo bien. No lo sé. En Crisálida dicen que el tigre es lo último que ves cuando mueres. Eso me gustó. Sí. Entonces, bueno, pues nada, un estudio sobre el tigre en la literatura podría estar bien. ¿Qué usos tiene? Es que el tigre es un animal fascinante. No lo digas así porque luego la IA te lo va a poner como una parte del índice del programa. Que a mí me parece... Sí, es que, bueno, da igual, no lo cuento. Que el tigre es un animal más increíble que un unicornio, por ejemplo. ¿No? Es un bicho muy alucinante, muy sublime y existe, ¿no? Frente al unicornio, por ejemplo, que bueno, es un caballo con un cuerno, no sé. No, Elena, pero es mágico. Bueno, es mágico, bueno, tiene poderes de cosas, pero eso, físicamente, su apariencia es menos espectacular. El fénix es más espectacular, con las llamas y eso, pero el unicornio, bueno, pobres unicornios, pero que, no sé, es fascinante que existan los tigres. A mí me parece algo maravilloso. Muy bien. Bueno. ¿Quieres decir algo más sobre el tigre? No. ¿Alguien del chat? Está a tiempo. Si no, voy a leer el resumen para ponernos en situación. Sí, para empezar. Sobre el libro, que no tiene que ver con los tigres. De hecho, en mi resumen no sale el tigre. Vaya. Bueno, ya asunto tigre, cerrado. Bueno, a ver, Crisálida cuenta la historia de una niña llamada Nada, ingresada en un sanatorio en el presente, pero que antes vivió en los bosques de Sierra Nevada con sus padres y sus hermanos. Ella cuenta su historia en primera persona y describe a una mujer que se le aparece tanto en el sanatorio como en los bosques. En el sanatorio la cuida la enfermera Brígida, porque Nada a veces se hace daño a sí misma y otras agrede a quienes la tienen interna allí. Nadie viene a buscarla ni a reclamarla y ella no recuerda su nombre de antes de vivir en el bosque. Allí la conocen como Nada. En el bosque vivía con su madre, Madre Selva, y con su padre, el capitán, que se pasaban el día fumando y bebiendo. Madre Selva no... Bueno, más o menos. Madre Selva, no obstante, adelgaza cada vez más y un día... No obstante. Y un día se pone su vestido de novia y se ahorca. El capitán quiso abandonar la ciudad y el sistema opresor y de vez en cuando roba víveres y consigue también armas como una escopeta y un cuchillo bastante grande. Nada tenía 5 hermanos en el bosque, los enumero. Cuarzo, el mayor, que es un chico tranquilo, que no habla, solo se comunica escribiendo y al que el capitán dejó sordo de un oído tras una paliza cuando Cuarzo intentó escapar a la ciudad. Rayo, que es el mediano, sigue en edad a Nada, o sea, Nada estaría entre Cuarzo y Rayo. Es el más violento y salvaje y desea imitar en todo al capitán. Columbina, una niñita con bastante carácter a la que le gusta pintarrajearse la cara con el maquillaje de su madre. Y Cachorro, que es un niño muy pequeño que cecea al hablar y que morirá pronto de unas fiebres. Tras la muerte de Cachorro y el suicidio de su madre, de Madre Selva, los hermanos, liderados por Cuarzo, emborrachan al capitán, lo acuchillan y le acaban pegando un tiro. Columbina, que había empezado a dormir en su propia cueva, porque los hermanos están como en una furgoneta, un día desaparece y ya no vuelve a salir más.
Cuarzo anuncia entonces que se va a volver a la civilización, pero Rayo lo mata de un disparo. Empezará Rayo a parecerse cada vez más al capitán y a buscar el contacto sexual con Nada, ya solo quedan ellos dos. Ella decide huir, pero cuando Rayo la persigue, luchan y Nada lo mata a cuchilladas. Herida y en estado de shock, Nada llega a un pueblo y a partir de ahí es donde ya la cogen y acaba en el sanatorio, desde donde está contando la historia. Y nada, pues en el sanatorio continúa sola, tras haber agredido también a Brígida, la enfermera que la cuidaba, y cuando se mira en el espejo ve a la horrible mujer que se le aparecía. Y ahora todos se han ido y permanece entretenida y a su aire en el sanatorio. Bueno, bien, sin spoilers. Sí. Nos dice Jules Cook sobre el tigre que cuando estás creando una paleta de color es el acento. Y me dice entre paréntesis, dominante, subordinado y acento. Muy bien. Sobre el tigre. ¿Tú lo del acento sabes lo que es? Pues sí, es lo de la perla. La perla se llama acento en pintura, en paleta. Por ejemplo. Más o menos, vale. Pues mira, muy interesante. Cada uno aquí recurre a la terminología que conoce. Bueno. Y los que no se la inventan, como tú. Perla, bueno, oye, perla ha quedado clarísimo. Yo lo explico y queda súper claro. Bueno, a ver, este libro está escrito por un hombre, Fernando Navarro, que también que ante todo, de hecho, es guionista. Sí. Es conocido porque ha sido el guionista de una peli que se titula Segundo Premio, que es reciente y que le ha ido bien en la academia y en el mundo del cine. Es el guionista de una película de miedo que está como medio basada en un hecho real, con un asunto de la Ouija en los años 90 en Vallecas, que se llama Verónica. ¿Tú la has visto? Sí, hombre. Pues cuéntanos. Nada, es literalmente lo que acabas de decir. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Da miedo? Yo es que si da miedo no la voy a ver. Pues no la veas. ¿Y hay alguna relación con Crisálida? No. Bueno, no. A ver, es que ella tiene un hermano, creo recordar, o una hermana pequeña. Ajá. Pero vamos, básicamente es que pues es una historia de posesiones. Entonces estas niñas juegan con la Ouija cuando no deben, en el momento de un eclipse. Bueno, es que, en fin, y nada, y entonces pues invocan algo que no debían invocar. Y ese algo, pues lo típico de todas las pelis de posesiones. Es malvado. Bueno, claro. Es que nunca se invoca a espíritus buenos, ¿eh? Es que los espíritus buenos están tranquilos. Están a su aire en el otro mundo. Claro. Los que están atentos son los otros. Y nada, y entonces se pega a ella y como la va debilitando para poseerla. Vale. Bueno, no te pregunto cómo acaba por si alguien la quiere ver. Bueno, pues en una entrevista de Fernando Navarro en un podcast que se titula Exigencias del guión, él de hecho dice que Crisálida iba a ser en un principio un guión de él con una mujer, una directora de cine que es alemana, que se llama Katrin Gebe, que tiene una película que a él le gustaba y que veía él como que podía estar relacionada. Lo digo esto por si alguien quiere ver la película, yo no la he visto. En alemán la peli se titula Tore Tanz, T-A-N-Z. Tore es el nombre del protagonista. Y en inglés la han titulado Nothing Bad Can Happen. Y en español pues no hay. Así que hay que verla en inglés. Y bueno, pues esta película es un chaval que está en un grupo religioso, que ayuda a una familia con el coche un día y entonces se hace amigo del padre de la familia y bueno, pues yo no sé qué pasará, pero se va a vivir con ellos a una parcela y esto que parecía como en principio pues algo pues bien, ¿no? Pues se debe de salir mucho de madre. No sé, eso ya no he querido bucear más, pero bueno, que a él luego al final el libro no llegó a ser guión con esta directora. Y pues tenemos la novela que hemos leído. A mí también me recordaba en esta línea a la serie de La Mesías, vamos, esta historia de gente que se va fuera del sistema y que muchas veces está relacionado con la religión, aunque en el caso de Crisálida no es así. Quiero decir, no hay religión de por medio. Pues bueno,
como que sí que hay historias en este sentido. También en Libros bajo el paraguas leímos Una educación que está basado, o sea, es la vida de una chica que realmente estuvo en esa situación y en ese caso sí que estaba también relacionado con la religión. Y una película que sí que he visto, porque no es de miedo, es Capitán Fantástico, que protagoniza Viggo Mortensen y que yo creo que tiene un diálogo directo, o sea, que Fernando Navarro, el autor de Crisálida, no se oculta porque, o sea, Capitán Fantástico se titula así porque Capitán es el nombre que le dan al padre, a Viggo Mortensen. ¿Tú la has visto? Yo no, pero sé cuál es. Pues le llaman así los hijos y tiene varios... La madre, o sea, esto se sabe al principio, la madre en la peli esta, en Capitán Fantástico, también se ha suicidado, como Madre Selva. Madre Selva se suicida durante la novela, pero bueno, en este caso la madre es ausente y se ha suicidado. Luego tiene de esos niños que están ahí criándose en un mundo de campo y salvajismo, pues hay 2 niñas que son pelirrojas, que eso no lo he dicho en el resumen, pero es que Nada hace muchas veces referencia a que su pelo es rojo y el de Madre Selva también lo era. También hay un hijo mediano en Capitán Fantástico, que es el que va a sembrar un poco la discordia, el más rebelde con lo que está pasando. No es a la manera de Rayo, porque el hijo de Capitán Fantástico parece que más bien lo que quiere es como quedarse en el sistema, pero bueno, sí que planta cara, ¿no? Y sí que crea problemas. Sí, porque Capitán Fantástico no es salvajismo, ¿no? No, Capitán Fantástico es una mirada más amable. Sí, claro, yo la he visto teniendo Crisálida en mente, con el filtro Crisálida, y entonces todo lo veía horrorizada. Pero porque Crisálida ya había plantado en mí la semilla del mal. Pero sí, Capitán Fantástico, la película está hecha... Es curiosa porque te genera sensaciones incómodas porque no es tan mal, pero tú estás negando eso, negando que eso sea el camino. Pero en algunas cosas de las que dicen llevan razón. Claro. Entonces, bueno, estás ahí un poco que... Porque Crisálida es muy fácil oponerse al sistema del Capitán Fantástico, él se retira del sistema, digamos, pero yo pensaba que era por un convencimiento pues un poco anticapitalista, es por eso. Ecológico, tal y cual. Y los niños están bien alimentados eso, y estudian, o sea, los niños están bien cuidados en la película. Claro, es que en Crisálida él no se retira, o sea, no son... Bueno, la excusa que utiliza es esa. A ver, también lo que ocurre... que está muy frustrado. Sí, que parece que su familia... Es un total loser, no le ha salido nada bien, pero tampoco quiere hacer nada bien. Bueno... Es un hombre que pierde un poco el hilo, ¿no?, de la vida. Y dice, pues ala. Y arrastra a su novia, mujer, y a los niños. Y a los niños. También lo que ocurre en Capitán Fantástico es que ellos son ricos. O sea, venían de una familia que económicamente pues estaba bien. Y es que eso marca mucho la diferencia porque los de Crisálida parece que son bastante pobres. Entonces es muy distinto. Son muy pobres porque los padres no trabajan. Sí, es muy distinto salirte del sistema cuando tienes pasta detrás y unos conocimientos que te van a ayudar y que te respaldan y que tú eso lo has meditado y que sobre todo que tienes pasta detrás, que cuando eres un muerto de hambre. Entonces, bueno, también hay una diferencia de clase importante. Pero bueno, que ahí está muy relacionada esta novela con el cine. Ahí os dejamos todo esto. Pues estas historias yo creo que nos gustan mucho, ¿no?, a las personas. ¿Cuáles? Pues estas ideas de salir mediante la ficción de la vida diaria, del sistema... Sí, como explorar, ¿no?, si hay otra opción posible. Bueno, o... También yo creo que muchas, más que explorar, precisamente no es que sean antisistema, precisamente eso es lo contrario, ¿no? Porque lo vemos tan horrorizados. O sea, creo que buscan también ese efecto en la gente. De quédate aquí. Que mira el horror que te espera. Mía, qué horror. Ahí fuera. Qué horror, no, pues bueno, mejor aquí con mi trabajo de 9 a 9, yendo todos los días en el metro. Sí, y sabiendo cosas, o sea, como almacenando conocimientos
que nos han vendido, es que ya sueno como conspiranoica, que nos han vendido que son los conocimientos que valen por encima de otros que quedan de lado, pero claro, ¿valen para qué? Valen para perpetuar esa rutina de trabajo, de ser económicamente útil para la sociedad, o sea, tampoco valen tanto, a veces, algunos, para tu sistema emocional, digamos. Desde luego, lo que nos quieren hacer creer todas las ficciones es que los grupos aislados no pueden funcionar. No sé si será verdad o mentira, pero de momento no funcionan. Hombre, es que... Por lo que sea, siempre tienen una parte de desastre o una parte de horror. Hombre, al diferente se le suele querer no expulsar, pero anular, quizá, o forzarle a que se integre, no cambiar nosotros por él, ¿no? Bueno, en fin, que Capitán Fantástico está bien, si alguien la quiere ver, no es... Sí, no te deja destrozado como Crisálida. Sí, vamos a poner un audio de una lectora para que nos sirva un poco de, pues eso, de situación. Buenos días, libros bajo el paraguas. Acabo de terminar de leer Crisálida y me ha gustado, pero luego haré algunas matizaciones. Durante la lectura me acordaba todo el tiempo de las palabras de José Antonio Madina, que para educar a un niño hace falta la tribu entera. A estos niños se les aparta de la sociedad, con lo cual la tribu se pierde. Y luego también lo terrible es que dentro de una familia, de las paredes de un hogar, pues no se respeten los derechos de los niños, que están proclamados por la ONU. Además, me parece que debe ser difícil de detectar que no se está respetando los derechos de los niños en este caso. Bueno, el libro me ha gustado, pero me ha resultado muy duro. Al tratarse de niños es muy terrible y violento. Bueno, pues nada, ha estado bien el libro, no obstante. Besos. No obstante. No obstante. Sí, es que además esta lectora en concreto, según ha empezado, te iba a decir, yo creo que no es el primer programa en el que precisamente su sensibilidad hacia todos los temas con niños le hacen pasar un mal rato leyéndolo. Sí, yo conozco otra lectora que me decía que no sabía si se lo iba a terminar precisamente por esto. Porque un tema crudo y personalizarlo en los niños, que si fuera personalizado en otra cosa o en otro tipo de personajes, bueno, pero que personalizado en niños, que yo es que sí que me lo quería terminar porque tenía la esperanza, a mí ya sabes que me encanta. Hombre, tú no tenías otra opción. Pero yo sí siempre tengo la esperanza de que haya un final hollywoodiense, final feliz, dentro de lo que cabe, y entonces yo tenía esa ilusión. Sabía que era poco probable, pero... A ver, es un final hollywoodiense, es un final tarantiniano casi. Bueno, el final de la historia del bosque es tarantiniano, luego el final que le da el autor para cerrar con el tema del sanatorio ya, bueno. Claro, yo quería que al final, pues por lo menos ella saliera adelante. Ya. Pero bueno, siempre me pasa igual, o sea que ya sabes que siempre busco eso. Bueno, es lo que buscamos, no los humanos, que supongo que queremos la felicidad. Para nada. En las películas de miedo, por ejemplo, hay mucha división de opiniones. Y depende mucho de si el final luego al final termina bien o mal. Bueno, sí, claro. El resultado general de la película. Claro, sí. Una cosa es narrativamente lo que deseamos y otra cosa es emocionalmente lo que deseamos, que a veces yo siempre final no feliz. coincide. Aunque reduzca la calidad de la obra, yo prefiero final feliz. Pero bueno. Bueno, tengo aquí al principio, a mí me gustaría hablar del estilo, del lenguaje. Muy bien. A mí me gustaba mucho algunas partes que utiliza la narradora, Nada, para... A ver, un momento.
Vale, que Nada tiene un estilo muy particular que está a medias entre lo poético y a veces tiene expresiones coloquiales, sí. Porque entendemos que porque son de Granada, sí. ¿no? Por ejemplo, dice que tiene la cara empapá en lugar de empapada. Bueno, que es de Granada. Sí, eso es. Eso es. Pero luego me gustaba mucho, voy a leer algunos ejemplos de cómo caracteriza al capitán, ¿vale? Hombre, dice, nuestro jefe, nuestro amo, papá ceniza, papá niebla, papá Dios, papá abismo, por ejemplo. O en otro momento, asociado a otra situación que ocurre. Ya había mentido bastante en el libro de familia para librarse de la mili. Papá escondrijo. Había mentido toda su vida a médicos, curas, abogados, jueces y maestros. Papá mentira, papá escondite. Luego en otro punto lo llama papá salvaje, otra vez papá montaña, papá olvido, papá embuste, papá trampa, papá telón y papá muerte. Ahí es cuando ya se lo han cargado los hijos. Y a mí esto me gusta mucho porque lo que está utilizando para fijar como su padre no son adjetivos, no lo describe, lo nombra. Y eso me parecía muy interesante y muy acertado porque si pensamos en las categorías gramaticales son, por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Digamos que si, o sea, vamos, no sé qué pensáis, o qué piensas tú, qué piensa la gente del chat, pero yo creo que la primera categoría gramatical, la primera que se hace necesaria cuando el lenguaje aparece, yo creo que es el sustantivo. O sea, el adjetivo sirve para describir a los sustantivos, así que si no tiene sustantivos, el adjetivo no tiene razón de existir. El verbo no está mal, puedes necesitar un verbo para avisar a alguien, pero si tú le quieres decir a alguien que corra porque hay un tigre, yo creo que es más efectivo decirle tigre. Y entonces esa persona ya echará a correr. Sí. No, y además pasa con los niños pequeños, que a veces no te dicen... quiero esto, te dicen yogur. Sí, o suelo, o silla. Y entonces saben que es para subir a la silla, bajar a tal. Sí, yo creo que con un sustantivo de manera muy rudimentaria pues puedes manifestar cosas que podrían encajar en acciones, ¿no? Entonces yo creo que que está muy bien que todo esto, papá tal, papá cual, todo son sustantivos, porque no sé, al final Nada y sus hermanos están como una especie de regresión, de asalvajamiento, y algunos, sobre todo se ve más en el cachorro, ¿no? Que están como perdiendo, bueno, y en Rayo, que van perdiendo el habla. Bueno, el cachorro es que nunca llegó a hablar bien del todo, no sabemos si porque era muy pequeño o si pasaba algo más. Sí. Rayo sí que se cuenta que empieza a hacer, pues cada vez se comunica menos con las palabras y empieza a hacer incluso sonidos de animales y tal. Sí. Y Cuarzo, aunque sí que se comunica mediante la escritura, es mudo. Entonces, creo que el lenguaje es bastante importante y que Nada utilice sustantivos me parece muy acertado desde el punto de vista estilístico para denotar ese estado como primigenio desde el punto de vista lingüístico. No sé si me explico. Como el sustantivo como la primera categoría gramatical y por lo tanto la última en ser perdida, ¿no? Y es lo que ellas es que es lo que más utiliza, los sustantivos. Entonces, pues eso me gustaba mucho. Y luego la parte de la parte granaína, pues sí que me han dicho lectores que, bueno, que hay veces que la usa y hay veces que no. Sí. Que es un poco interesada. Claro. ¿No? A ver, bueno, sí, hay veces que la usa y veces que no, y en general habla con un lenguaje que no le corresponde. La verdad. Sí. Porque se supone que se va a la montaña con 12, ¿no? Años. Sí, algo así. Vamos, no sé cómo sería la educación, cómo sería entonces, pero usa palabras que con 12 años yo creo que pocos niños conocen. Sí. Pero bueno, eso es una licencia, ¿no? Y lo del acento yo creo que igual, sí, que es una licencia. Creo que es un poco por traerlo, por rebajar un poco ese posible tono. Vale. Más literario, más intelectual. Sí, yo creo que está bien, que cuando hay estas salpicaduras, pues sí, crean... A mí del estilo me gusta mucho la parte como rítmica. Esto que has contado del papá tal, papá cual... porque además tiene muchas partes que ya deja un poco divagar el pensamiento, ¿no? Y van como de seguido,
Esto lo estamos viendo, yo creo, en muchos libros que leemos aquí. Ya, es verdad. En el podcast. Sí. ¿No? Que están cogiendo este estilo de fluido. Bueno, sin ir más lejos, como un poco lírico, un poco... Ya. Hay muchísimo de eso. Y creo que estaba muy bien medido. Y que lo iba parando cuando tocaba. A mí esa parte me ha gustado mucho. ¿Cómo está contado? Sí, a mí también. Tengo en esa línea un lector me dicen que estoy un poquito más bajo. ¿A mí ahora? Sí. Chica, es como... en ese sentido, me contaba un lector que el contraste entre esta jerga rural o casi que transmite, bueno, rural no es la palabra. Regional. Sí, eso, muy bien, regional, que es más estilística, ¿no? Sí. Que eso, al contraponerlo con la temática o género pues, del terror, sí. Pues que crea un contraste en cierto sentido, vamos a ver cómo lo explico. Un contraste que yo creo que incluso tiene un efecto más potente precisamente porque el choque es más grande, que es muy interesante que una voz con estos rasgos regionales se utilice como narradora y como transmisora de un género como el terror, porque es más potente de esa manera, ¿no? Más apegado a la tierra, ¿no? Vale. Que si te lo transmite a alguien como muy intelectual, que ayuda mucho este estilo como para crear ese terror tan primitivo, que eso también es parte del terror, el estilo ayuda a que el terror se potencie. Yo es que no estoy muy de acuerdo en que la novela sea terror. Sea terror, qué interesante esto. Sí, a ver, discute. O sea, creo que les ha venido muy bien y lo venden, ¿no? Con lo del folk horror, sí. Que ahora también está muy de moda. Sí. Y no sé desde cuándo, pero la gente siempre piensa en Midsommar ahora. Sí, yo no la he llegado a ver, la quiero ver, pero no he llegado. No te atreves. No me atrevo. Estás reuniendo no he encontrado el día. Pero sí, no, es que a mí no me ha parecido demasiado terrorífica, la verdad. Claro, porque, a ver, es que la parte terrorífica es tan exagerada, ¿no? Que ya se sale de lo verosímil. A mí es que lo que no es verosímil no me genera tanto terror, ¿vale? En ese momento dices, uy, qué mal, pero luego ya pues tú cierras el libro y sigues con tu vida. O a mí me pasa eso, vamos. Por ejemplo, asociado a lo rural, claro, es que lo rural tiene partes que sí que pueden ser muy terroríficas. Hay un tipo de rural que podría ser este folk, que rural, o sea, de terror rural, que podría ser este que se asocia con lo folk, que está entroncado con una parte más mística o más fantástica. Sí. Con ancestros o con fuerzas sobrenaturales. Sí. Que en este caso, pues quizá tiene su aparición estelar la mujer esta, que persigue a Nada. Pero tú cuando la presentaron no sabías que era ella. No. Yo no. O sea, para ti fue sorpresa al final. Sí. Sí. Pues no sé, sí. Será que yo he visto muchas pelis de... o sea que esto ahí, si una gente experta en el género se lo huele. De verdad, o sea, no es por darme flores. No, yo es que pensé que era... O sea, cuando salió yo dije, pues es que seguro que va a ser ella. Qué guay. Pues yo va a ser un trasunto de ella. Yo no. Hombre, a mí me parecía que como la chica Nada está tan disociada, claro, pues que podría ser más bien una alucinación, pero no tanto, al final sí que le dan más entidad. Una alucinación, yo al principio, o sea, no sabía que era ella como fantasma que rompe la barrera del espacio-tiempo, una vez que ha muerto, pero yo pensaba que era parte de su alucinación volcada ella misma. Yo pensaba, era ella volcada en otra cosa. Yo pensaba que podía ser una manera de que ella proyectara pues su malestar y sus miedos, claro. En lugar de tenerlos ella dentro de sí, sacarlos fuera. Eso sí, pero... O sea, en ningún momento piensas que es una entidad sobrenatural que está ahí.
No, yo eso, vale, hasta ahí, claro, vale. Eso queda claro. Pero no pensé que luego esa vinculación fuera a hacerse tan explícita. Sí pensaba que, bueno, esto puede interpretarse como que ella disocia y saca en ese ser pues todo su miedo y su malestar. Pero es que estaba muy relacionado con ella, porque yo creo que sale varias veces hablando de reflejos y del espejo. Yo es que, vamos... Sí, el espejo, pero cuando se mira al espejo lo dice ya al final. Al final, sí, pero, por ejemplo, a veces la ve a través de un reflejo de las lunas de cuando duermen en la furgoneta, en la caravana. Vamos, pues mira, qué bien que lo hablemos. A mí me parecía que era evidente. No, pues está bien. No sé a la gente del chat si se lo imaginó desde el principio o no, o qué. Me decía bueno, me acordaba yo con esto de si da miedo o no da miedo, el género. Pues, por ejemplo, en La familia de Pascual Duarte es una obra que es una historia que ocurre no hay nada sobrenatural en La familia de Pascual Duarte, pero ocurre en un medio pues más regional, como has dicho tú, en Extremadura creo que es, y tiene en común con Crisálida que la voz que lo cuenta también tiene los dejes de la zona y también suceden cosas que son terribles. Yo creo que no se encuadra La familia de Pascual Duarte en el género del horror, pero sin embargo suceden cosas terribles, reales o realistas, como puede ser la parte realista de Crisálida. No tiene la parte sobrenatural que que tiene tenemos Crisálida. Del folk horror? Tenemos las versiones de sectas, etcétera, etcétera. Sí, cosas relacionadas con creencias, con ritos, con religiones, que ahí, bueno... Eso es, por eso tenemos por un lado. Luego tenemos entidades sobrenaturales. Sí. O, en general, sí, ahí vamos a meter todo tipo de entidades. Sí. Muchas veces están combinadas esas dos, las sobrenaturales con las cultos, creencias, sectas, muchísimas. Sí. Y que tenemos la tercera acción, pues ya la típica de simplemente personas reales que están asesinas, locas. Que además ahora están muy ligados como a esta idea de... ¿cómo lo explico? Pues a la persona que le hacen bullying, de pronto luego... Sí, una víctima que se convierte en agresor. Sí, es verdad. Tenemos estas tres ideas. Entonces a mí la verdad es que Crisálida pues no me parecía folk horror. Me parecía una historia pues dramática y triste de un señor sádico y delirante que decide arrastrar a su infelicidad y a su frustración y a su desesperación a un montón de gente para ser un poco más feliz. Sí, nos dice Pablo Marcial que ella tampoco se imaginó lo de que nada y la mujer está fantasmal. Claro, es que yo creo que lo del folk horror o la comercialización de esta obra como folk horror va un poco por ahí. Ya, hombre, es el elemento que tiene de folk horror, lo demás, ¿no? Por creer que es una entidad sobrenatural realmente del bosque. Pero, claro, yo como eso no lo pensaba, pues no... Pues para mí no ha sido folk horror. Sí, nos dice, me decía un lector que a él le parecía que, a ver si lo sé explicar, porque él me lo transmitía y bueno, a ver si yo lo sé contar, pero que comparaba el terror que pretende transmitir Lovecraft, que es pues cósmico y que se te impone con brutalidad, que no sería el caso de Crisálida, frente al terror que pretende transmitir Poe, que es como un miedo hacia adentro porque tú te identificas en algunos momentos con esa fuente de horror. Entonces tú a veces estás alineado con el mal. Y eso da miedo. Eso da miedo, sí. Entonces, a él le parecía que la parte de Crisálida, la violencia tiene que estar en... Eso es, que Crisálida tenía un terror que se parece más en este sentido al de Poe. Bueno, sí.
Bueno, y luego Fernando Navarro, yo creo que lo sugiere o lo nombra en la entrevista esta, también hablan en Impedimenta, en la guía de lectura de la literatura gótica, de un... que ahora está también muy de moda. Claro, de un gótico como renovado y asociado a lo... Del gótico sureño, que ahora ya ha dejado de ser sureño. Bueno, terrible síntesis del libro, que te ponen Impedimenta en todas partes y te dice eso, como terror sureño, y yo lo leía y claro, yo es que leo sureño y la verdad pienso en otros, en el sur de otros sitios. De otros lugares, claro, porque... Yo no pienso Andalucía sureño. Porque el gótico sureño lo ha establecido, pues, América, o sea, hecho, Estados Unidos, pero... O sea, yo cuando vi este libro en librerías y tal, la primera impresión, cuando leí sureño, yo pensaba que iba a ser en Estados Unidos. No en Andalucía, pero bueno, tendremos también que reivindicar, supongo. Claro, yo creo que sí, también. Yo creo que tiene mucho sentido. Voy a leer cosas como del gótico. En España, Andalucía es el sur, nunca es No, pero tiene, voy a leer, o sea, me hice una lista como de características de la literatura gótica que luego han evolucionado en el gótico sureño a ciertas variaciones y que algunas pues son reconocibles. Solo me apunté las que son reconocibles en Crisálida. O sea, nos has ahorrado la tesis, ¿no? Sí, eso es. Yo he ido ya a Crisálida. La divulgación ya. Pues, a ver, literatura gótica, la de Jane Austen, la de las Bronte, la de las hermanas Bronte. Pues que haya una familia. La edad de la protagonista femenina, que sea así como adolescencia, bueno, nada, quizás un poquito más joven que las protagonistas de las novelas góticas tradicionales, digamos. Un entorno umbrío y la locura. Todo eso, check. Y luego el gótico sureño, la locura sigue estando, el lugar umbrío ya no lo es tanto, pero sí que hay como noches tormentosas, sí que puede haber noches de que nieva o que de repente hay rayos, que aquí ocurre. También, una atmósfera que sea así como muy opresiva. En el caso del gótico sureño yo creo que lo suelen llevar más por lo tradicional. Esto también está en la familia de Pascual Duarte. La atmósfera opresiva yo lo destacaría. Un patriarca déspota. Muy bien. Y una clase social con peso, con bastante peso en lo que te ocurre. O sea, que tu clase social está determinada. Pues, hombre, sí, esta gente que es pobre y que nadie lo reclama, nadie reclama nada. Si fuera una niña rica... Chica, no lo reclaman porque se supone que es en los años, ¿qué? Los 80, sí, en los 80. Yo creo que en los 80, asociado a la droga y bueno, pues es que eso al era consumo otro de sustancias. Es que, no sé, los oyentes que hayan vivido esas décadas, pues que nos cuenten, pero yo creo que era otro mundo, ¿no? Con ahora. Hombre, sí. O sea, es que ahí había muchas más posibilidades de hacer cosas y pasar desapercibido, que no se enterase nadie. Ya, no dejar ahora huella, ya no es tan fácil. Ya, sí. O bueno, por lo menos sí, ahora no es yo quiero creer que no es tan fácil. Para bien y para mal. Que una familia de pronto deje de asistir a la escuela o no asista a la escuela. Bueno, si no asistes nunca, a lo mejor... me parece raro. O que vaya un guardaforestal... ya, bueno, y se lo carguen. Esto me lo ha dicho mucha gente. Y desaparezca. Ya, sí, que desaparezca gente del sistema y que nunca pasó. Eso, pues a lo mejor, yo creo que antes sería más fácil, ¿no? Que no tenían tantos medios o tecnologías, que sí, los drones, que sí, claro. Ya. Porque el sitio donde ellos viven, además, o sea, es inaccesible, pero accesible. Porque hay dos furgonetas abandonadas. No solo viene el señor el guardaforestal, ¿no? Porque también matan a un colmenero, puede ser. A las colmenas y creo que a un transeúnte, vamos, a alguien que está haciendo senderismo, no sé. Y los pueblos de alrededor saben que hay algo raro, porque conocen al padre, saben... Ya. O mismamente, después del episodio del camping, cuando Cuarzo se fuga... Va al camping, va el capitán, lo saca a rastras y tal. Vamos, eso no queda... queda ahí. Nadie dice, bueno, pues ya está. Se ha llevado este señor a un... No. Ya, yo creo que, a ver, es verdad que eso nos... En los 80 vamos a creer que sí. No sé. Pero ahora me parece improbable. Yo creo que eso nos resulta inverosímil, ¿no? Es una especie de mirar hacia otro lado, de tú sabes que están pasando cosas un poco terribles ahí con una familia, pero bueno, dices, bueno, pues yo qué sé. No, hombre, pero es que el capitán roba cosas. Ya, pero tampoco roba cosas, a lo mejor por no meterse en líos tampoco van detrás de él. Quiero decir, esto lo estoy llevando un poco al extremo, pero
pero que nos parece inverosímil, pero quizás es bastante verosímil, de hecho, ¿no? Que los problemas de otros, mientras no nos salpiquen, aunque aquí, claro, sí que salpican porque matan a un señor. Te quiere hacer pensar la novela. Yo lo entiendo, o sea, esa es la reflexión que lanza. En otro libro que leímos, pues antes de Sally Rooney, de Intermezzo, Como bestias, se titulaba, pues claro, ese libro lo cuentan al revés, lo cuentan todo el coro de personas que sí que están en el sistema sí. Y que son conscientes de que hay una persona diferente, pero bueno, mientras no cause problemas, pues bueno, todos sabían que esta persona vivía ahí en unas condiciones un poco así. No vivía en malas condiciones, porque ahí sí que había una madre como pendiente, cariñosa y tal, pero sí que era un chico, pues con algún tipo de problema pues mental o eso, pero bueno, mientras que no molestara, pues todo el mundo como que hacía la vista gorda. Y cuando ya de repente, pues en un momento dado, el chico se asusta y pasa algo con un turista, entonces saltan todas las alarmas y entonces de repente, ¡bum!, todo el mundo no, pero mucha gente va por él. Y oye, pues todo el mundo sabía que este chico existía y que estaba allí y que no estaba escolarizado y bueno, no pasaba nada, no sé. O sea, ya van varias novelas que denuncian esto, ¿no? De alguna manera. Y sí. Es verdad que en un primer momento no parece verosímil, pero bueno, luego te pones a pensar y dices, oye, pues yo qué sé, pues sí. Sí, no, a mí me parece verosímil en los 80. Bueno. Luego, a ver, Vamos a ver, me parece verosímil porque es que de verdad que no había tantas cosas, como lo de los asesinos en serie estadounidenses. Todos los grandes asesinos en serie son de antes de que hubiera tecnología que les permitiera, o sea, y es que muchas veces ni se saben los casos reales de asesinatos que tienen a sus espaldas, porque es que es como algo mucho más fácil. Hacer desaparecer a alguien, que alguien desapareciera y no supieras muy bien si ya, se había hombre, antes había ciudad, incluso si había programas otro país, si se en había... España, de programas en plan en la tele. Había uno que era, ¿quién sabe dónde? Puede ser que se titulaba. No sé, no que me era acuerdo eso sobre de esto. gente que había desaparecido. O sea, tú y yo seríamos pequeñitos. Nada, yo creo que sí que existíamos. No existiríamos, Elena. Si no, yo creo que sí que existíamos, pero que éramos muy pequeños. Nos dice Whiskels, que es de nuestra edad, pero que está muy puesto en esto, que sí, que quién sabe dónde se llamaba el programa. Bueno, a mí me parece también, me gustaba mucho en cuanto al estilo, que no lo he dicho antes, que esta pérdida de identidad que el capitán les impone, ¿no?, a sus hijos, pasa por, de nuevo volvemos al sustantivo, esta vez al sustantivo propio, por perder sus nombres. Entonces pero a mí eso me parecía interesante porque me parecía que había un contraste, como sucede con la ciudad de Granada y como sucede con el Tigre, entre la libertad, porque al final el capitán les quita los nombres con la excusa de que si tú vives pues en la naturaleza, en un estado de libertad y de, ¿no?, a tu aire, pues requieres unos nombres pues más acordes a esa situación de falta de cadenas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues nombrar a tus hijos, porque al final es él el que decide los nombres, ¿no?, nuevos, pues es subyugar a esa gente. Sí. Pero quiero decir que esto... Se los quita también como una forma de control. Sí, pero se los quita como una forma de control, pero al final los nombres que tenemos todos y que los niños tendrían antes de que el capitán se los quitara, también se los había puesto el capitán, quiero decir. O sea, que bueno, que es que yo qué sé, que parece una cosa así muy terrible, te quita el nombre de la persona que te lo puso y te pone otro nuevo, y eso está fatal, pero es que que a todos nos han puesto el nombre, ¿no? No sé, eso me parecía interesante. Me parecía como este contraste similar al que se ve en Capitán Fantástico. Y hay un relato que escribió Úrsula K. Le Guin, esta narradora pues, que es más de fantasía, no de ciencia ficción. Sí. Que es que yo no sé cómo se titulará en español, lo he visto con distintos títulos. Ella los desnombra, lo he visto en español con ese título, pero desnombrar es un verbo como un poco feo. Pero bueno, en inglés es she unnamed them, o sea que sí, que literalmente ella los desnombra, que es Eva, la de Adán y Eva, paseando por ahí y encontrándose a los animales
y dándoles la libertad precisamente porque les quita el nombre que les han ido poniendo. Entonces, pues está bien, porque cuando les quita el nombre, pues pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden volar si antes no volaban, o pueden bucear si antes no buceaban. Entonces, bueno, es un cuento, a mí me encantó. Sí. Y me acordé de él y entonces pues lo bien. traigo aquí, lo recomiendo. Claro que sí. Chica, lo oculta que eres, pues nos traes claro, joyas, hombre, nos traes perlas. Perlas. No, pero perlas en otro sentido, otra acepción distinta. Vas perlando el programa de perlas. Claro. Luego, a mí me ha gustado, pero ya antes de leerlo, ¿no? Y en este sentido... un momento, Elena. Es que nos ha gustado el libro, pero no ha conseguido llegar, ¿no? a nuestro... emocional. A ver, es que es un género ¿Te ha pasado como cuando leímos a lo del circo? Noches del circo. No. ¿Te ha gustado más? Noches en el circo me parece objetivamente más enriquecedor. Ah, vale. Pero sí, es como el libro uno de los libros que tenemos de referencia. Porque ¿no? Crisálida, yo creo que las cosas que aporta pues como Rosa, ya existen. Por llevar a nuestros lectores a nuestros primeros programas, ¿no? Que reconocíamos que el libro estaba bien, que estaba bien hecho, que ha estado bien leerlo, pero tampoco ha dejado una impronta. No, pero bueno, yo creo que sí que está bien en el sentido de que abre un montón de puertas distintas. También... Uy, lo que te gustan, las puertas. Claro, todas estas referencias pues son posibles gracias a que el libro las habilita, ¿no? O sea, también siguiendo la estela de la familia de Pascual Duarte en el sentido de lo español y cosas que pueden ser terroríficas, pero que, bueno, también hay la película esta de que se titula ¿Quién puede matar a un niño? Esta parece que está muy lejos de Crisálida, pero al final es miedo. Yo ahí sí que pasé miedo. Y los que te generan el miedo son los niños. Y son niños que viven en un estado de libertad. De libertad, que en plan sin supervisión y control ninguno. Y pues ahí hacen un poco lo que quieren. Y resulta que lo que quieren pues no es agradable para los que estamos en el sistema. Y somos turistas. De hecho, es que son turistas los que acaban regular en la película. Bueno, una peli muy chula, ¿eh? ¿Quién puede matar a un niño? Es de miedo, tomamos nota. Pero se puede ver. O sea, que no es de miedo, quieres decir. No, es súper inquietante, o sea, que sean los niños, que sea un niño el que te provoca mal rollito, pues bueno, ostras. Luego en la guía de lectura de Impedimenta también dan un montón de referencias. Claro, es que tirando del folk horror, de la literatura gótica, hay un montón de cosas. Yo simplemente he traído aquí... que tengo muchas ganas de ver porque no la he visto nunca y es una película pues clásica ya, Picnic en Hanging Rock, no sé si tú la has visto. No. El director es Peter Weir, que es el que hizo El show de Truman o El club de los poetas muertos, o sea, es un tipo sólido en cuanto a dirección. Pero bueno, Picnic en Hanging Rock es una excursión de muchachas norteamericanas a un sitio rural que desaparecen y pum, así, es como, debe ser como muy plaf. Pues mira, ahora me ves, ahora no me ves. La tienes en fin. Ah, qué bien, pues nada, pues más deberes. No paro de mandar deberes y referencias después de leer esta novela. Pero está guay porque cada uno puede elegir las que le encajen mejor. Si te apetece más España, pues ¿Quién puede matar a un niño? O La familia de Pascual Duarte. ¿Qué te apetece más gótico sureño? Pues William Faulkner o Picnic en Hanging Rock. No, Picnic en Hanging Rock no es gótico sureño, no es gótico. Ni es terror tampoco. No. Bueno, es no inquietud. No vendas cosas que no. Es inquietud y que hace mucho sol. Inquietud no es terror. No te pongas así, porque entonces... Bueno, y luego que no hemos comentado nada del título. Crisálida. Sí, Crisálida. Claro. ¿Qué comentamos? Pues, a ver, primero las referencias en las que sale. Que yo primero la etimología. Bueno. Que viene del griego crisos, que significa oro. Que es, por ejemplo, también esa raíz etimológica es la misma que está en la palabra crisantemo. Pues sí. Qué bien. Sí, ¿no? Yo empiezo siempre por la etimología, yo lo busco en la RAE, luego me voy a otros sitios. Claro, sí, muy bien. Bueno, entonces ahora tú las referencias a Crisálida en la novela. Simplemente sale cuando ella está ya en el sanatorio, ¿no? Y sí. Está envuelta en sus sábanas y suda mucho y se le pegan al cuerpo. Sí. Y entonces, bueno, pues en vez de una mortaja, porque en realidad luego se va a morir, vamos, se va a suicidar, pues es una crisálida. Esa es la referencia del libro que sale.
¿Y qué en el libro aparecen muchas mariposas. ¿Qué opinas tú de esto? A mí, el título Crisálida me parece muy sugerente. Es una o sea, la palabra en sí es una palabra muy hermosa. Bonita. Es esdrújula. El concepto que habilita pues es bonito porque es una transformación. Claro, yo es que ahí por eso no quería perder la esperanza de que al final el libro iba a reducir Íbamos su calidad, a ser mariposas. Iba a ser mariposa. Vamos a salir volando de allí, pero llenos de color. Su transformación final era en fantasma. Ya. Pues vale. Sí. A ver, también la crisálida... Para eso no necesitamos una crisálida. Claro, se puede entender como una cárcel. Y ya estás. Y... Claro, la crisálida se supone que es un momento de crecimiento. Es que es como una crisálida fallida, ¿no? Porque la crisálida es ese punto en el que tú pues te refugias para salir de allí convertido pues en algo, no sé si mejor, pero pues una evolución de lo que tú eras antes. Y en el caso de Nada... Es mejor. Sí, la metamorfosis es mejor. Sí, sí. Tú eres una oruga y te conviertes en una mariposa. Y las orugas están mal vistas y las mariposas están bien vistas. Son lentas, van despacito. Son asquerosas, las orugas son asquerosas, pero es que las mariposas son orugas que pueden volar. Es que, pero por algún motivo... Y las mariposas son ligeras. Tú imagínate que las cucarachas volaran. O sea, que hay lugares donde vuelan, sí. Pues a mí eso que me parece terrorífico, que una cucaracha, que por lo menos si no vuela, la tienes controlada, de repente eche a volar, me parece terror. Pero una oruga que de repente echa a volar, eso nos parece bien. Pues yo, hombre, es que esto Elena, es una construcción social que yo no entiendo. Son orugas finitas. Que es que han adelgazado, o sea que encima la gordofobia en el mundo animal. Finitas que no las notas, tienen alas de color. Mira, no las notas a mí que no se me pone una mariposa, ¿eh? Importantes para la polinización y las cosas. Mira, Whiskers nos dice que la inquietud es terror psicológico, sí, y que me dan mucho asco las mariposas. Whiskers está en mi equipo. A ver, mucho asco. Yo reconozco que las orugas me dan más asco, pero también reconozco que hay que deconstruir el amor por las mariposas. Es una cosa gorda que pesa y que te hace clon, 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 y que la notas y se te da con tu piel. Ay, no, yo espero que nunca, por Dios. Bueno, que aunque la crisálida... Las mariposas no se mueven rápido. ¡Vuelan! Bueno, pero vuelan así, como un poco despistadas. Viscosa, dice Jules Cook. Claro, las orugas son viscosas, las mariposas no. Eso está bien. Eso es una característica que sí que inclina la balanza hacia unas y salva a las otras. Que aunque la crisálida es un momento en el que tú creces, se supone... hay varias veces en las que cuando viven en el bosque se hace referencia a que el capitán no quiere que crezcan, que esto nos lleva un poco a establecer una relación con Peter Pan y los niños perdidos, porque es que literalmente Nada y sus hermanos son unos niños perdidos, van en pijama y tienen un poco de animalidad, Rayo sobre todo, y el cachorro, es que el cachorro, su nombre es cachorro, o sea, es animalito. Y Nada en un momento se venda el pecho porque no quiere crecer y le viene la regla, pero ya quiere que pare, que eso lo consigue. Yo ahí pensé que lo mismo estaba embarazada cuando le falta la regla. Yo dije, ay, Dios mío. Pero bueno, dice Whiskers que lo que vuela se hace omnipresente. Qué asco. Fíjate, omnipresente. Uf, las mariposas. No, pero las mariposas duran nada. Se mueren enseguida. Ah, genial, ya está. Claro. Bueno, sí, eso es el consuelo, ¿no? Las cucarachas voladoras no. Bueno, y luego a mí me ha gustado mucho, o sea, me ha gustado a priori, porque siempre esto ya es una característica que a mí me atrae, que el narrador sea un niño, porque los niños, o sea, hay varios tipos de... ¿Cuándo vas a retomar tu tesis de los niños? No voy a retomar, yo ya no retomo tesis. Que hay varios tipos de narrador poco fiable, ¿no? Y hay uno de esos tipos son los niños, que no los niños por niños, sino los ingenuos. Sí. Y en ese grupo de ingenuos, pues uno de los ejemplos más típicos son los niños. Y la narradora es una niña. Y otro tipo de narrador poco fiable son los locos. Y es que aquí tenemos una niña que está loca. Entonces, pues, que podemos discutir si está o no está loca, pero vamos, está loca. A ver, está como en estado de shock, más bien, ¿no? Claro. Como traumatizada total. Sí. Entonces, pues a mí eso, el narrador poco fiable, el niño, pues eso siempre me atrae. Y Crisálida, pues... De hecho, Fernando Navarro cuenta que lo que él tenía en la cabeza, sobre todo, era la voz narrativa.
El libro surge de ahí y luego ya empieza a tirar y eso. Dice Clara que yo también creo que deja la puerta abierta al embarazo. Sí, yo es que cuando... A ver, estás ya como en tensión, ¿no? De que uno de los hermanos o el propio capitán pueda hacerle algo eso a en cuanto nada. ella sabe, te empieza a decir que empieza la pubertad, ya estás en tensión. Y a mí también me daba mucha tensión cuando dicen que se parece a Madreselva. Y luego Madreselva se quita de en medio y digo, pues ya está. Eso está hecho a propósito. Sí. No sé, yo el embarazo, ¿cuándo dices? ¿Cuando le deja de venir la regla? Sí. Yo pensé, a ver si es que va a estar embarazada la bueno, muchacha. A ver si es que va a estar malnutrida, por ejemplo. Claro, no, y no come nada. Luego, como no le pasa nada más, como pasa el tiempo y está en el sanatorio y allí, y hombre, se supone que le han hecho pruebas y eso, ¿no? Y no hay bebé ni se habla, pues yo ya me quedé más tranquila en ese sentido. Si es que la tranquilidad puede existir en este libro. Pero bueno, no sé. Luego me decía también... a ver, pero esto pasa, ¿no? O sea, la regla... sí. Si no comes, eres malnutrida, estás malnutrida... sí, se te puede cortar y además porque tu cuerpo sabe que no puede estar a esas cosas, básicamente, que te mueres. Y además que si nada... o sea, que está empezando con la regla, que al principio, sobre todo, la regla puede estar más descontrolada, puede aparecer... cada poco o puede aparecer y luego desaparecer durante 4 meses y es relativamente normal. Entonces, bueno, pues sí, que uno tiene el miedo, pero que hay más explicaciones, ¿no? Y ya para ir cerrando, también me observaba un lector que le gustaba, que una de las cosas que valoraba muy positivamente de Crisálida es pues ese estilo pues más regional y tal, que pertenece a la misma voz que es tan poética al mismo tiempo y que eso podría ser un problema. Podrías decir, pues esto no me lo creo, no funciona, pero al revés, lo que pasa es que sí, que funciona, que queda muy bien. Sí. Que eso lo ha conseguido pues muy bien Fernando Navarro, ¿no? Y no, o sea, no sé, se desliza de manera muy natural, aunque sea muy antinatural. Eso es. Entonces, pues eso que lo ponía en valor. A ver, se desliza de manera muy natural porque nos gusta esta forma de escribir. A ti y a mí, a nuestros lectores, creo que en su mayoría también. ¿Te has leído al final, te leíste Panza de burro? Sí. ¿Y qué tal? ¿Nos comentas algo? ¿Tú te lo has leído? Yo no. Ah. Pero bueno, que hay uno de los grandes hits cuando lo sacaron era precisamente esto, sí, ¿no? Que está en Canario. Sí, Panza de burro hits de comercialización. Sí, pero Panza de burro no es un canario, o sea, que será estético, pero es mucho menos estético que Crisálida. O sea, es canario todo el rato. No es a veces queda bien y ya. Es todo el rato. O sea, no cuando interesa, todo el rato. Está curioso Panza de burro. O sea, está bien. También es ese momento de que ya uno no es un niño, pero tampoco es un adolescente. Estás ahí como viajando. El tránsito, el intermezzo. Nos dice Clara que se refería al hospital, que le vuelve como una hemorragia. No recuerdo. Yo tampoco bien. Sí que creo que recuerdo que en el hospital como que volvía a tener la regla, pero claro, podría no ser la regla, podría ser una hemorragia. Igual aborta. No sé. No, yo luego sé que yo ya hice clic y ya me quedé como tranquila en ese sentido. Y luego Whiskers nos dice que... Whiskers, esto necesito que lo expliques un poco más. En España hay un lector que lo hace todo. Un lector que lo hace todo en España. No lo sé. En España hay un lector que lo hace todo. Sí. Y luego un lector que lo hace todo en España. A lo mejor se refiere a esto que hemos dicho del estilo que aúna lo poético con los rasgos locales del lenguaje. No lo sé, bueno, si Jam session en los comentarios. Si Whiskers sigue por ahí, si Whiskers sigue, Clara nos dice que sí, que confirma que es lo que hablábamos del hospital. Sí. Si Whiskers sigue por ahí, que nos lo explique, porque nosotros ya... ¿Tú quieres ya dar por terminado? Hombre, es que ya hemos contado todo lo que teníamos que contar, hemos reflexionado sobre los géneros. Yo creo que nos ha quedado mucho, ¿no?
No sé, bueno, los personajes, quizá podríamos haber entrado más en cada personaje. Oye, ¿y esto del rey del final de la cueva, qué opinas? ¿La leyenda del tigre? No. Eso está muy bonito. Cuando se mete en Esos la son cueva, perlas, a mí me parecen perlas. ¿A ti te parece perla? Lo que pasa es que llegan un poco tarde, me las parecía perlas. Castaña. Tendríamos que hacer... complementar la teoría de las perlas con la teoría de las castañas. A ver, es que la perla, si la sacas muy tarde, ya no te impregna la novela. Ya llega tarde a la impregnación. Me pareció Castaña. Dije, venga, que sí, déjame en paz. Sí, bueno, a mí las leyendas me gustan porque creo que contribuyen a dar ambiente. Lo que pasa es que para cuando te dan el ambiente, pues ya se acaba el libro. Entonces, pues bueno. ¿Cómo era el rey? Oneotrix. Sí, le preguntaban en la entrevista esta de exigencias del guión si las leyendas eran ciertas y decía que no, que se las había inventado todas. Claro, por supuesto. Pero a mí me parece fenomenal. ¿Cómo no? Hombre, me parecería fenomenal si hubiera extraído leyendas populares, pero también me parece fenomenal que se las haya inventado. No. A mí me hubiera parecido fatal que hubieras traído leyendas populares porque no es Irene Solá. Como discutimos en su programa, que era una reina de precisamente eso, ¿no? De darle... Del rigor, de hacer suyas... de hacer la poesía y la literatura con populares. rigor, a la par que creatividad, a la par que reivindicación. Esto de la montaña del tigre, del gigante que está en la cueva y que ahora es un esqueleto y tal, es todo inventado por Fernando Navarro y a mí me parece que está muy bien porque le dan un trasfondo a la novela. Eso hace que tú empiezas a leer. A mí me gustan mucho los libros que tú empiezas a leer y... ¿A ti te gustan mucho los libros? Hombre, claro, por eso hacemos un programa. Que tú empiezas a leer y allí, antes de que tú llegaras, ya había gente haciendo cosas. O sea, que tú eres un invitado de lujo, pero que ya... Que esa gente estaba allí autónoma sin que tú llegaras a perturbar y a cotillar en sus asuntos. Y en ese sentido, estas cosas de las leyendas, pues le dan ese trasfondo, ¿no? O sea, que nada no aparece por primera vez, no brota cuando tú empiezas a leer, sino que aquello ya estaba allí. Yo creo que la familia de Nada y sus hermanos sí que brota cuando tú empiezas a leer, pero el mundo en el que se mueven sí que existía de antes. Y eso está bien. Eso a mí me gusta. Eso es mejor. Nos dice Paloma Sil que hay varios momentos de tensión con el padre y con Rayo, porque puedan abusar de ella. Sí, claro. Sí. Yo desde el principio casi. Sí, no. Desde que nos dicen que se parece a Madreselva. Bueno, yo tengo la teoría de que Madreselva y Nada, yo no sé si esto Fernando Navarro lo habrá pensado, si lo ha pensado que nos lo diga, si no, pues que también nos lo diga. A ver. Si Nada y Madreselva, antes de ser Nada y Madreselva, se llamarían igual. Yo creo que sí. Yo creo que pongamos que se llamaban, yo qué sé, un nombre granaíno, no sé, Carmen. Pues pongamos... Carmen Trinidad, María del Carmen. María del Carmen. Bueno, pues María imaginemos... Rosario. Imaginemos que se llamaban María del Carmen las dos. O sea, yo creo que sí. Yo creo que se llamaban igual. Tenían el pelo igual, empiezan a confundirlas. Es que yo estoy convencida de que Fernando Navarro lo tenía en la cabeza. Perfecto, muy bonito. Nos gusta esta Tenían el mismo nombre. Sí, bueno, me parece bien. Pues nada más, ¿no? ¿Tú quieres decir algo más? No. ¿Algo que te haya faltado de contar o de reflexionar? No, es que no estoy emocionado con el libro. O sea, me ha gustado y creo que está bien. A mí al principio se me hacía un poco receta. Pero bueno. Un poco, yo aplico estas normas y me sale. Y me sale bien. Y me esfuerzo, evidentemente, trabajo mucho en este estilo, pero le aplico este A, B y C y sale. Pero bueno, luego ya me metí, a base del buen hacer de Fernando Navarro y de su insistencia y de ven, pues ya yo dije, venga, vale, voy. Pues ya. Pues voy ahí a la furgoneta. Sí. En Capitán Fantástico también hay ellos viven en un autobús, porque es que viajan de un sitio a otro, bueno, en fin. Por la película, tienen que viajar precisamente al funeral de la madre suicidada. Cuya familia rica la va a enterrar y entonces pues como la familia de pasta de la madre suicidada pues va a celebrar el funeral, pues todos quieren ir, claro, y van en la caravana del capitán. Siempre está muy bien. Sí, las roads americanas hacen gala de su infraestructura. Las cosas que te sacan de cada uno de su cosa. Que te fuerzan a... En la literatura gótica de los caserones
y en América del espacio que tienen y de los caminos para conectar esos espacios que son igual de terroríficos que los caserones ingleses. Bueno, hablando de terroríficos los caminos, ¿cómo se llama esta película? Esta sí que es terrorífica. A lo mejor la has visto. Es que no me sale. Lo dudo. No me sale el si nombre. es terrorífica. ¿Cómo se llama la chica de La Llegada, la protagonista? Ay, Dios yo te mío. lo busco. Bueno, ya lo pondremos en el Instagram. Amy Adams. Amy Adams, sí. Y esta es una película en la que sale Amy Adams. Y pasan cosas en esos caminos, que justo lo has dicho, y ¡buf! Pues no la he visto, ¿eh? O sea, no lo sé porque no... Animales nocturnos. ¡Ah, la he visto! Claro. La he visto. Si es que ¡Ay, está muy bien esa peli! Está muy bien. Está muy bien. Sí, yo ya me he olvidado un poco. Es literal esta historia de... Sí, y también había como juegos, ¿no? Circulares o algo. Sí. Sí. Pues me gustó mucho. Me he olvidado, pero ¿No te da me fío terror? mucho. Bueno, era inquietante. Era inquietante. Vale. Ah, qué buena esta referencia, Antonio. Animales nocturnos. Recomendación. Venga. Casi que antes que Capitán Fantástico. Yo diría que si hay que ver una película, veáis Animales Nocturnos, No, y si Elena, hay que leer un libro, déjate. leáis Una Educación y os escuchéis el podcast. Que de este estilo yo diría que es el más recomendable. O que os leáis Te di ojos y miraste las tinieblas. Sí, también. Para terminar ya. Para dialogar con Crisálida. Que con es que... Irene Solá, que va a salir el próximo mes. Vale, cerramos muy bien, cerramos ahí. El próximo mes ponemos en liza a Irene Solá, que ya Sí. la conocemos, y a un narrador de nuevo poco fiable por lo infantil, que es, bueno, los libros que ya veréis, que se anunciarán a lo largo del día de hoy. Entonces, nada, estar atentos a Instagram, que pronto pondremos las 3 razones para leer uno y otro y la encuesta. Muy bien. Y nada más, pues feliz San Froilán. Y que Un comáis mucho besito, pulpo, un besito a León y otro para Lugo. Y cecina. Que has dicho solo pulpo. ¿Y cecina? Es que has dicho... Ah, por León. Claro, yo no es se que puede ser más cliché. yo me centro más en Lugo, pero es verdad. Me han contado una persona que sabe de esto que San Froilán nace en Lugo y muere en León, así que también el círculo se cierra. Se cierra. Bueno, pues hala. Muy bien. Adiós. Adiós.